Adelante, Marce. Buenas tardes a todos ustedes, queridos académicos, docentes de toda la República Mexicana que el día de hoy nos acompañan. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de la Academia Nacional de Educación Médica intitulada Experiencias como alumno, médico y docente con capacidades diferentes. Antes de iniciar la misma, queremos compartir con ustedes nuestro pésame por el fallecimiento del profesor Ruy Pérez Tamayo. Don Ruy decía, el esqueleto de la ciencia son los hechos, pero los músculos y los nervios son el significado que se les confiere, y el alma de la ciencia son las ideas. Él, como médico patólogo, se desempeñó durante 60 años como profesor universitario.
Fundó y dirigió durante más de 15 años la unidad de patología de la Facultad de Medicina de la UNAM, tanto en el Hospital General de México y más adelante en el Departamento de Patología del Instituto Nacional de Nutrición. Miembro de diversos grupos colegiados y academias, por supuesto, de la Nacional de Medicina. Él publicó más de 150 artículos científicos, tanto en revistas nacionales y extranjeras, 39 libros, 15 de temas científicos, 24 de ensayos históricos y de divulgación científica. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores con categoría nacional de excelencia, obtuvo diversos reconocimientos: el Premio Luis Elizondo, el Miguel Otero, el Aida Weiss, el Roeder, el Premio Nacional de Historia y Filosofía, el José María Luis Mora, entre otros. Fue doctor honoris causa reconocido por varias universidades mexicanas. Descanse en paz el doctor Ruy Pérez Tamayo. Les vamos a pedir, por favor, que nos acompañe haciendo un minuto de silencio por este deceso. No mames, le di transición. Ahorita lo tengo presionado hasta que lo suelte ya reacciona. Sí. Le cedo la palabra a nuestra presidenta, la doctora Janet Real Ramírez, para que conduzca esta sesión. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Marcela, por estas emotivas palabras. Esta fue una noticia que nos agarró por sorpresa y no queríamos dejar de presentar nuestras condolencias a la familia y a todos los que tuvimos el placer y el honor de conocerlo, y que descansen en paz. Les doy la más cordial bienvenida a todos. Esta ocasión, como la primera sesión académica de la Academia Nacional de Educación Médica y Desarrollo Profesional Continuo, estamos haciendo esta sesión en conmemoración de la propuesta por las Naciones Unidas del Día Escolar para la Paz y la No Violencia, donde nos sumamos a esta conmemoración a través de un simposio que nos ayuda a poner el tema en la mesa y a una propuesta sobre educación basada en valores para la paz. Es por esta razón que estamos tratando de poner mayor énfasis en temas de valores como la tolerancia, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, como con el ejemplo de la formación en medicina y la discapacidad. Hemos invitado a 3 médicos destacados en 3 diferentes ámbitos, ahora en la medicina de primer contacto e investigación, la cirugía y la psiquiatría, así como la docencia, para que ellos, a través de su experiencia y toda la, la pues bueno, las circunstancias que han envuelto su desarrollo profesional, puedan darnos esta visión y nos den la contraparte de la oportunidad para fomentar esta educación en paz. Presentaré brevemente a nuestros panelistas y posteriormente les pasaré la palabra. Les pediría que conforme voy presentándolos, puedan prender su cámara y posteriormente tomen la palabra. La doctora Valeria García González es médica cirujana egresada de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle. Realizó el internado en el Hospital Médica Sur y
Participó en el equipo de investigación en la unidad temporal COVID Citibanamex en el seguimiento de pacientes candidatos al uso de remdesivir y baricitinib. Actualmente labora en el equipo de investigación e inteligencia de datos, estadística y análisis de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Bienvenida, doctora Valeria. También nos acompaña el doctor Rodrigo Merchán Vanegas. Él es médico egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, especialista en cirugía general y subespecialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Ha realizado estancias en España en rotación de cirugía hepatobiliar, de esófago y estómago con bypass gástrico y actualmente es médico en la iniciativa privada. Y por último nos acompaña el doctor José Villela Vizcaya. Él es médico por la Universidad Panamericana, psiquiatra por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, es catedrático en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana y también es atleta en el Comité Paralímpico Mexicano. Es un placer que nos puedan acompañar tan distinguidos ponentes y que puedan compartirnos su experiencia. Le pasaría en primer lugar la palabra a la doctora Valeria García González y que nos pudiera comentar qué factores fueron claves dentro de la Escuela de Medicina y los campos clínicos para concluir la carrera. ¿Y usted cree que su experiencia hubiera sido distinta en una escuela pública en comparación a una escuela privada? Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Pues mi experiencia, yo creo que al igual que la de mis colegas y compañeros, no fue fácil. De inicio no fue fácil. Obviamente van a cerrar las puertas de inicio, sin embargo, pues, tocando puertas y siguiendo y queriendo, teniendo ganas de continuar, es como se logran las cosas. Afortunadamente, yo tuve el apoyo de la doctora Carmen Zavala aquí presente, que me aceptó para yo poder continuar la carrera con el internado, que era lo que me quedaba pendiente, y el servicio social. Yo estuve con ella en Médica Sur y fue quien realmente me permitió continuar con la carrera y concluirla, ¿no? Para entonces poder ejercer como afortunadamente lo estoy ejerciendo en estos momentos. Es un camino, pues sí, con muchos tropiezos, a veces las situaciones no son fáciles, pero pues siempre nos topamos con personas buenas y con gente que está dispuesta a apoyarnos, con gente empática que entiende las limitantes y sobre todo a lo que siempre me gusta hacer mucho énfasis es en que nosotros sabemos cuál es nuestro límite, pero nos gusta que nos dejen demostrar hasta dónde podemos, con nosotros demostrar que sí se puede, no de primera instancia que nos digan que no se puede por la discapacidad. Y cuando nos dan esa oportunidad es cuando nosotros pues podemos realmente darnos hasta cuenta a nosotros mismos de que sí podemos, ¿no? O sea, que es una barrera más bien de la sociedad que te dice no puedes, pero no, que sí se puede, o sea, se puede seguir, se puede continuar, se puede hacer realmente lo que uno desee si sigue tocando puertas y sobre todo no se rinde, ¿no? En cumplir las metas que tiene. Y en cuanto a la pregunta que de escuela privada o pública, yo estuve en una escuela privada. Realmente mi respuesta no puede ser 100% real porque yo no estudié en una escuela pública y no sabría cómo hubiera sido mi experiencia. O sea, es imaginándome o suponiendo que hubiera pasado. Sin embargo, pues aquí afortunadamente el acceso a las autoridades o a los superiores dentro de la facultad era más fácil tener acceso a ellos o poder platicar con ellos de la situación de que pues me apoyaran para continuar, que ya podía regresar para empezar el internado. Y bueno, ya teniendo obviamente mi plaza de internado en Médica Sur, pero siempre por detrás la doctora Carmen Zavala, que le tengo mucho aprecio, mucho cariño y todo mi agradecimiento. Y bueno, y continuando, ¿no? O sea, ahorita ya estamos trabajando, afortunadamente. Llevo año y medio, entonces vamos bien. Gracias, Valeria. Y entre estos factores que ves que fueron como los que pudieron haber empujado tu desarrollo profesional en seguirte pues hasta terminar la licenciatura,
¿qué crees que fue como contundente? Que si esas cosas no hubieran estado ahí, eso quizá hubiera mermado tu desarrollo. Pues para empezar, pues mis médicos tratantes que me salvaron la vida, finalmente sin ellos pues no podría haber continuado. El apoyo de mi familia, que no nada más son papá, mamá, hermana, sino somos muchos que siempre han estado ahí conmigo, también siempre me empujaron a eso. Entonces yo creo que sin esos dos factores no hubiera podido yo continuar y también sin el yo rendirme o a lo mejor si alguien me hubiera vuelto a decir que no podía, o sea, dentro de los mismos hospitales me hubiera vuelto a rechazar, que no sucedió, pues a lo mejor yo me hubiera dado por vencida, ¿no? Pero no fue así y pues gracias a eso pienso que son los factores determinantes. Primero, el estar aquí con vida, el tener a mi familia como respaldo y como empuje de que siempre sí se puede, que se puede seguir adelante y el apoyo de mi tutora. Y también en esta área que es como muy operativa dentro del proceso de atención, esta experiencia dentro de los campos clínicos, ¿cómo veías tu interacción para con los pacientes? ¿Te fue complicado poder tener eh, pues esta comunicación médico-paciente? ¿Te aceptaban? ¿Había como, eh, pues no sé si temor de tu parte o qué más pudo ayudar a que tu seguridad ante el paciente pudiera irse fortaleciendo a lo largo de tu formación? Al inicio sí hubo miedo de mi parte, de cómo reaccionaría el paciente al ver que pues, yo iba a estar con el paciente y verme pues, con alguna discapacidad. Sin embargo, la verdad es que no me tocó ningún rechazo, al contrario, yo creo que algo que sí tengo y tenemos las personas con alguna capacidad diferente es esa empatía con el paciente. No los vamos a juzgar nunca por por algún dolor, o sea, al contrario, pues los vamos a entender de una manera diferente porque nosotros ya lo vivimos. Y no es lo mismo lo que dicen los libros que haberlo pasado o vivido en carne propia. Entonces esa parte sí te hace diferente, ¿no? Y bueno, si en algún momento hay algún rechazo, pues también es parte de la vida, ¿no? Y, o sea, sin discapacidad, pues no somos monedita de oro y con algo nos vamos a topar, pero bueno, el punto es saber eso, aceptarlo, no engancharnos ni nada y continuar con el camino. Muchísimas gracias, Valeria. Le Gracias. pasaría la palabra al doctor Rodrigo Merchán. Doctor Merchán, dentro de las especialidades médicas, particularmente las quirúrgicas, son demandantes físicamente, pues mucho más que quizá las clínicas, y esto eventualmente le hizo Es que está fortalecer congelado, muchas más capacidades pero me da cosa que e luego incluso tener se congela. mejor disciplina en algunas cosas. ¿Usted qué piensa o qué cualidades o hábitos fueron como Sí. poco a poco puliéndose a lo largo de su formación para poderse convertir en el talentoso cirujano que es? Está cerrado su micro, doctor. Ya, ya, ¿verdad? Listo, lo escuchamos. Buenas noches, Janet. Muchas gracias por la invitación y a todos los que nos están viendo, les envío un saludo. Eh, pues yo creo que sí fue algo complicado el caso en específico mío del accidente. Yo nada más hago un resumen rápido. Tenía un mes cuando me accidenté en cirugía general, estaba en Monterrey y el 28 de marzo, como sabemos, empiezan las especialidades en marzo, me accidenté. Y pues bueno, no llevaba mucho en la especialidad, sin embargo ya tienes una empapada de lo que es o lo que va a ser tus próximos 4 años en cirugía general, que como sabemos es muy demandante y los primeros años o sí, los primeros meses son muy pesados porque empiezas desde abajo, como en la cadena alimenticia, y sabemos que conforme vas pasando de año, pues las responsabilidades cambian y también pues toda la dinámica, ¿no? Entonces, yo creo que lo más difícil fue el romper ese paradigma o fui el primer residente en México con una discapacidad física que realizó la especialidad de cirugía general. Entonces me topé con muchos, pues sí, muchos doctores que por mi estatus físico
su primer palabra fue no, no, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo me vas a ayudar? ¿Cómo vas a desarrollarte? Entonces, sí me tocó romper muchas barreras con ese tipo de personas que pues que no estaban acostumbradas a esto. Entonces, creo que fue de una de las cosas más difíciles el poder, pues sí, demostrarle a los doctores y a era más que nada a los doctores, como decía la doctora ahorita en su ponencia, los pacientes son muy agradecidos y o sea, nunca tuve el mismo rechazo como por parte de los doctores. Entonces, eso fue difícil. También yo tuve que, obviamente, como sabemos, la cirugía, cuando tú estás en la residencia, no operas luego, sino que tienes que ayudar y asistir a los demás cirujanos. Entonces, yo tuve que adaptar mi práctica con una silla de ruedas que se levanta y de esa manera fue como pude, pues sí, hacer la cirugía general. Entonces, otra cosa con la que tuve que desarrollar mucho fue la paciencia. Yo fui era una persona pues, bueno, todo el mundo me dice que no tengo mucha paciencia, pero tuve que desarrollarlo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaba? Yo llegaba a las 3:30 de la mañana a pasar guardia, porque a veces solo servía un elevador, ¿no? De tres que había, no de cuatro, solo servía uno y llegaba con paciente o estaba con lo del carrito de comida. Entonces yo tenía que prever todos esos tiempos que por lo general cuando estás sin una discapacidad puedes resolver, ¿no? Subir las escaleras y ya. Entonces a veces eran 25 minutos que tenía que prever del tiempo del solo el elevador. Si a eso le sumábamos que a veces, como sabemos, es una especialidad quirúrgica, tocaba realizar curaciones y todo esto antes del pase visita, que son las 6:30 de la mañana, dependiendo del hospital. Entonces fue un poquito más pesado físicamente para mí, demandante, el poder prever esto que estando normal o estando con una de pie, pues ahorras muchísimo tiempo. Entonces, pues eso fue complicado también. Era muy irónico que la rampa de la T1, que fue donde hice cirugía general, era imposible hasta. Yo me considero una persona que está fuerte y que puede realizar varios deportes. No podía al subirla. Entonces, también esas trabas que dices, ¿cómo puede ser que en un hospital de atención, un centro médico, no tengas las situaciones? Pues dices, bueno, pero como decía también la doctora, siempre hay gente dispuesta a ayudar. Cuando menos te lo esperas, llega cualquier persona y te echa la mano. Entonces, con eso no le batallamos mucho en ese aspecto. Eh, y como dices, me ha tocado dentro de mi especialidad, que es cirugía plástica, estética y reconstructiva, adaptando también pues, mi enfoque hacia qué hacer. Por ejemplo, a mí hago liposucciones, por así decirlo, pero dentro de todos los ámbitos y las cosas que hacemos, me enfoco más en lo que es cara, lo que es mano y lo que son mamas, porque son cirugías que puedes operar completamente sentado sin necesidad de estar moviéndote o sin necesidad a veces ni de siquiera de pararte. Entonces, es algo bueno de mi carrera que podemos como, pues sí, escoger más o menos qué es lo que vamos a hacer. Entonces, eso es lo que yo he hecho los últimos años en mi práctica privada, y hacer más lo que es cara y tórax. Entonces, pues sí, eso ha sido más o menos. Y bueno, también esta parte de, obviamente cuando se tiene algún tipo de discapacidad, ustedes tienden a mejorar muchas más habilidades, incluso poner mucha más atención en su estado físico, en posiblemente no dejar de hacer ejercicio y estos hábitos que les permiten pues tener un mejor desempeño dentro del área. Esta, estas, estos hábitos que fueron poco a poco incorporándose en su vida diaria, ¿cómo fue como el ir tomando esta disciplina y que eso quizá inspirara a otros de sus compañeros y dijeran, oye, pues yo estoy entero, puedo caminar, puedo hacer muchas cosas y cómo no, no valorar todas estas potencialidades que uno tiene y que viendo personas que pueden superarlo como usted es mucho mejor. ¿Qué nos puede decir? Mira, gracias a Dios, yo creo que Dios le da las batallas a las personas que pueden.
siempre me considero una persona muy atlética. Antes del accidente y después siempre he realizado mucho ejercicio y eso me ayudó bastante. Yo me acuerdo que en ese entonces, en la especialidad de cirugía plástica más que nada, el Hospital Civil de Guadalajara es enorme, es enorme, enorme, enorme y las residencias están en un lado de donde están la consulta, por ejemplo. Entonces yo me acuerdo que veía en el reloj, en la aplicación de los pasos, eran a veces 12 kilómetros en una guardia de 36 horas. Entonces era muy demandante entonces sí tenía que tener en cuenta dentro de mi vida diaria el hacer ejercicio para poder aguantar estas guardias y estos turnos tan pesados. Entonces, sí fue algo que gracias a Dios no me costó mucho, vaya, porque estaba acostumbrado al hacer ejercicio diario. Entonces, sí creo que es importante que cualquier especialidad quirúrgica tienes que tener esa disciplina de hacer ejercicio. Entonces, porque lo vas a necesitar, son demasiadas distancias. Si a eso le sumamos, por ejemplo, les doy el ejemplo de una liposucción, son aproximadamente 650 calorías que te echas por procedimiento, que es lo que haces en hora y media, 2 horas de una corrida, ¿no? Cuando te subes a la elíptica o cuando te pones en la caminadora. Entonces, sí es importante eso, el tener un estilo de vida activo y el hacer ejercicio constantemente para poder llevar una especialidad como la mía. ¿Y qué otras cosas en esta hermandad que se hace con otros compañeros y colegas dentro de la formación, qué experiencias pudo haber como apreciado en todo este periodo que, que hubiera dicho, hice la diferencia con mis compañeros, pude inspirar a otros, pude poner como mi contribución en la cirugía plástica porque pude cambiar paradigmas de mis colegas? Creo que para mí la satisfacción más grande para mí en específico fue que fui el primer residente, no a nivel mundial, pero sí a nivel México, de poder que lo hayan dejado hacer una especialidad médica, perdón, quirúrgica, porque antes no había habido eso. Y fue muy, muy difícil, o sea, de hecho tuvimos en un hospital en específico no me aceptaron, tuvimos que poner demandas, ruedas de prensa y bueno, así no entré, o sea, fue gracias al apoyo de personas que después, o sea, lo irónico fue que ya había realizado cirugía general, me dijeron, no puedes hacer cirugía plástica, entonces fue como que, oye, pues, o sea, aquí está el dedo como muy puesto o algo, entonces me tuve que esperar un tiempo para poder entrar a cirugía plástica, pero eso, o sea, mi mayor satisfacción es que ya no les dicen que no, porque, por ejemplo, un doctor en Ecuador que le pasó un accidente ya en el R5, ya a meses de titularse de cirugía oncológica, eh, gracias a ese antecedente, le mandé videos, le mandé testimonios de mis maestros y todo, pudo terminar y ya hay otras personas, por ejemplo, que me han buscado para yo mandarles como mi testimonio y mi antecedente de que sí se puede. O sea, que sí va a ser un poquito más complicado, pues sí estaba un poco limitante lo de la silla, pero si tú ves, o sea, o ves alguna de mis cirugías o en las cirugías que asistí, nunca hubo ningún problema o algo que hayas dicho, híjole, no se puede. Entonces, creo que eso es para mí lo más importante que dejo como ese granito de arena de que sí puedes realizar una especialidad quirúrgica, mientras obviamente consigas pues una silla que te lo permita y tengas pues sí esa habilidad del tórax y de las manos íntegra, ¿no? Pero creo que eso es para mí lo de mayor satisfacción, el poder haber marcado esa diferencia antes de que no se podía y ahora sí ya se puede, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Esa experiencia es realmente admirable y le agradecemos mucho que nos esté acompañando. Voy a pasar con el doctor José Villela Vizcaya. Doctor José, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Su carrera como médico, como deportista, como docente, es algo que nos ha motivado a muchos y nos inspira en muchos sentidos. He tenido el honor de colaborar con usted en varios proyectos y sé de su compromiso y de su calidad como persona y me
me honra el que hubiera aceptado la invitación. Me gustaría preguntarle, usted que ahorita ya es docente, ¿cuáles cree que son los retos y las oportunidades para las instituciones educativas en la formación de médicos con discapacidad? Y también pensando en todo este tema de salud mental y de cómo hacer esta profesionalización hacia los docentes, ¿cuáles serían las cosas o las cualidades que deberíamos de estar fomentando en nuestros docentes en campos clínicos y en el aula para realmente poder hacer estos cambios y poco a poco cambiar diferentes paradigmas? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, doctora Janet, por la invitación. Es un honor estar en esta academia, aunque sea vía virtual ahorita por las circunstancias. Y saludo con muchísimo gusto, ¿no? Tanto a la doctora Valeria como a Rodrigo, a quien ya he tenido oportunidad con quien he platicado antes de estos temas, y también pues, a todos los que hoy nos acompañan. Veo en estas preguntas y simplemente en el estar aquí una gran oportunidad, una gran oportunidad justo de tocar un tema que inmediatamente genera como toda una serie de fantasías en las personas generalmente, y digamos el campo médico y de la educación médica no está exento, ¿no? Y es el tema del efecto que la discapacidad produce en una persona, digamos, que no está directamente relacionada con ella. Y este efecto que conocemos, ¿no? Que tiene mucho que ver con miedos, que tiene mucho que ver con tabúes, ¿no? Que tiene que ver con todas estas, pues como espejos y sillas en las que no nos gustaría vernos reflejados, al final acaba impactando en derechos humanos fundamentales, ¿no? Que tienen que ver con el derecho al acceso a la educación que una persona elija, y a una profesión sea cual sea esta, ¿no? Y también a tomar en cuenta que gracias a que existen esos derechos humanos y que se trata de observarles, es que pues estamos hoy hablando de eso, ¿no? A decir que en ningún lado del mundo pueda ser discriminada una persona por una condición como una discapacidad, ¿no? Sea esta física, sea visual, auditiva, etcétera. Cualquier variedad o cualquier tipo de discapacidad. Entonces, revisando esto, si se fijan, el simple hecho de que hoy estemos hablando de educación médica en personas con discapacidad ya marca una distinción. Ya estamos haciendo un evento especial para hablar de la educación médica de un grupo de personas, que obviamente entiendo perfectamente como las razones por las cuales estudiamos este fenómeno por separado, pero justo el objetivo de platicar esto es que algún día no hablemos de educación médica de personas con discapacidad, sino que hablemos solamente de educación médica, ¿no? Y que dentro de la educación médica entendamos que la diversidad funcional de los sustentantes hace que tengamos la necesidad de adaptar razonablemente tanto las instituciones como también los planes de estudio, como también las expectativas, ¿no? Creo que estamos muy acostumbrados a este modelo de pensar en que, por ejemplo, ¿no? Ahorita mencionábamos hace un momento, es que ustedes que nosotros estamos completos. No, nosotros también estamos completos. Ese es el punto que hay que cambiar. Estamos completos, pero vivimos con una circunstancia llamada discapacidad, ¿no? Que no es una circunstancia que nos defina, sino que es una cualidad más, como puede ser el haber nacido en un lugar, o el tener un nombre o un color de piel, o el tener una religión o alguna otra, ¿no? Que no tendría por qué ser como inmediatamente algo que brinque, ¿no? De un médico con discapacidad, ¿no? Pero al final, desde mi punto de vista, el proceso para llegar a eso toma bastante tiempo y tenemos que romper barreras, incluso culturales, ¿no? Que nos llevan justamente a esta distinción. Pensar que una persona no puede dedicarse a algo, llámese medicina, llámese astronomía o llámese lo que sea, solamente por una cuestión de discapacidad, es un pensamiento tentador, pero al mismo tiempo con mucha facilidad para vulnerar los derechos fundamentales, porque caemos en absolutos, ¿no? Pensar, por ejemplo, en este concepto de el graduado indiferenciado, que es un concepto
como de las instituciones educativas, lo que resumido consiste en decir que todos los que se gradúan de una escuela o de un programa académico tienen que tener un set de habilidades en común, ¿no? Que incluye ciertos procedimientos, que incluye ciertas como pues sí, capacidades de hacer maniobras de exploración, maniobras por ejemplo, atender un parto, colocar una venoclisis, suministrar un medicamento intramuscular, etcétera. Es hoy lo que está poco a poco empezando a estar en desuso y se empieza a cambiar por un concepto de decir, es válido y es necesario para respetar justamente este derecho a la educación, el que de entrada una persona que entra a la profesión médica en este caso, tenga ese derecho, entre comillas, a no tener todo ese set de habilidades básicas a priori, porque si lo pensamos de una manera amplia, ¿no? Con esta flexibilidad y con este criterio, ¿por qué todos tendrían que tener todas las cualidades o las capacidades físicas, ¿no? Para el ejercicio de la profesión? ¿Por qué no puede existir un graduado diferenciado, ¿no? Que, por ejemplo, es invidente y no es capaz de interpretar por su discapacidad, ¿no? Una laminilla en patología, es decir, algo, y dar un diagnóstico histopatológico. ¿Por qué él no podría ser médico si puede hacer toda otra gama de actividades que facilitan, ¿no? Que sí, hasta incluso exacerban otros sentidos para volverle mucho más perceptivo, como se mencionaba, ¿no? Entonces, es justo, creo que el intento que se está haciendo de pensar en ya no un graduado indiferenciado, sino más bien el que una persona que desea estudiar una carrera como la medicina pueda hacerlo, que las instituciones hagan algo que se conoce como las adaptaciones razonables, que esto es también un concepto difícil de definir, hasta dónde una institución está obligada a adaptarse para poder dar entrada a estudiantes con diversidad funcional. Es una pregunta que a la que cada quien le da una respuesta de acuerdo a sus conveniencias, y hay algunos lugares que son más estrictos, como por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Y otros lugares en donde ni siquiera se toca el tema y se da por hecho muchas veces que un estudiante o un residente, si tiene una situación como la discapacidad, no puede de entrada ejercer este tipo de profesión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las adaptaciones razonables? Es un punto a reflexión. ¿Qué puedo hacer yo en mi institución para favorecer que alguien no se quede fuera solamente por el hecho de tener una discapacidad? Que si se queda fuera es porque no estudia, porque es burro, porque es flojo, porque no le gusta, pero que ese factor discapacidad no sea el que determina. ¿Qué pasa cuando llega un estudiante a solicitar informes a una escuela o facultad y tiene una discapacidad? Yo lo he visto, así, nadie me lo platica, ¿no? Llega y es causa de mucho estrés en las instituciones, porque por un lado dices, cumple con los requisitos, a ver cuánto sacó en el examen de admisión, híjole, le fue muy bien. Oye, ¿y la entrevista psicométrica? No, pues sí la pasó. Oye, ¿y trae buen promedio de prepa? Muy buen promedio de prepa. Hijo, y como tratando de buscar un factor para decir, no nos comprometemos, no le entramos, ¿no? ¿Y qué pasa entonces? Que muchas escuelas dicen, bueno, ¿qué hay que hacer? Y justo ese es el punto también clave. Yo cuando hice la especialidad en psiquiatría en el instituto, aquí en el Instituto Ramón de la Fuente Muñiz, hubo una pregunta que fue decisiva para que yo pudiera estar ahí. Y me llamaron a los pocos días de haber entrado al R1 de la Dirección de Enseñanza, literalmente para hacerme una pregunta. Yo no sabía por dónde iba. Imaginaba dentro de mis miedos que pudieran salirme con, ¿y por qué no te dedicas a otra cosa? Por ejemplo, ¿no? Y ya llegué a la oficina del director de enseñanza y la pregunta fue, José, estamos encantados de que hayas entrado, así como todos tus compañeros en la residencia, y queremos preguntarte qué podemos hacer para hacer más fácil tu paso por aquí. Y la verdad es que me quedé muy gratamente sorprendido. Es decir, claro, la empatía está ahí, en preguntar, en decir, oye, vamos a ver el cómo sí, y no dejar actuar mis miedos, ni mis tabúes, ni mis trabas mentales, sino más bien preguntar. Ante una persona con discapacidad uno puede asumir muchas cosas, pero qué importante y qué útil y cómo se agradece de este lado el que te pregunten, oye, ¿necesitas ayuda? ¿No? ¿Te puedo ayudar en esto? Entonces, yo dije una serie de cosas muy simples. Dije,
en la oficina no quepa, no cabe mi silla, no quepo, hay que mover un poquito el escritorio y hay que cambiar una chapa para que en lugar de que sea de perilla, sea de manivela y la pueda yo maniobrar. Y también, en mi caso, yo soy cuadraplégico, tengo una lesión medular alta y necesitaba estar con un asistente. Ese tema fue como de los más complejos de cómo permitir el acceso de un asistente a suficiente distancia para que me pudiera asistir, pero no tanta como para interferir, por ejemplo, en la confidencialidad médico-paciente o en la dinámica del hospital, ¿no? Entonces, como acabó siendo, es que mi asistente siempre estaba lo suficientemente cerca, pero no encima de mí. Y algo que agradecí también mucho fue que en ningún momento se me insinuó que me quisieran regalar nada, ¿no? A veces pensamos, ay, hay que permitirles entrar para hasta temas de imagen, ¿no? De miren cómo somos una institución incluyente o para pararse el cuello con otros fines, pues bastante pues, tristes desde mi punto de vista, ¿no? Y no, nunca fue eso, nunca fue cómo te regalamos algo, sino más bien cómo podemos contribuir a que sea posible y lo hacemos un proyecto conjunto. Y es que yo creo en eso, yo creo en un mundo en donde de verdad podamos cuidar unos de otros y no porque nosotros necesitamos cuidado, también nosotros podemos proveer de cuidado para otras personas que tengan la capacidad de caminar, la capacidad de hacer muchas otras cosas. Con los pacientes, como mencionaban mis compañeros, jamás ha sido obstáculo, al contrario, yo estoy convencido que la discapacidad es un puente hacia la empatía y al final si nos ponemos a reflexionar, creo que de eso vivimos o ese es el sentido verdadero de nuestro ejercicio profesional, establecer puentes y que finalmente las personas vean a nosotros pues a un proveedor que entiende ese otro lado, como mencionaba también Valeria y Rodrigo, ¿no? Ese otro lado de la vida, ese otro lado de la relación médico-paciente. También digo con orgullo que algo dejé también en mis compañeros de especialidad respecto a los tabús y a los miedos que pudieran tener, porque sí fue muy distinto como al inicio era todo como pensar, híjole, ¿cómo le ayudamos? ¿Podrá escribir? ¿Podrá hacer una receta? ¿Podrá estar en consulta? Si se agita un paciente, cómo actuar, ¿no? Pero justo como esos miedos y esas inseguridades, me quedó claro que al poco tiempo habían desaparecido, ¿no? Me acuerdo con mucho gusto en una guardia de sábado en la mañana, que un compañero mío me dijo, ¿te puedo decir algo? Y yo, sí. Es que después de un rato de estar ya en la residencia, quiero decirte que no veo la silla de ruedas. No, no sé qué pase, no sé qué fenómeno ocurre, pero ya no es lo que me brinca a primera vista cuando estás enfrente. Y yo, pues de eso se trata, qué maravilla. Tendremos que derribar justamente esas barreras y que las sillas, las muletas, los bastones y cualquier otro símbolo que represente esta discapacidad o que nos acompaña a quienes tenemos alguna discapacidad, pues nos defina, ¿no? Sino todo lo contrario. La docencia para mí ha sido una enorme oportunidad también de meter en el currículum oculto pues como esta intriga, yo le llamo, ¿no? De que de repente llegan los alumnos y dicen, este es el profesor, ¿no? Como que no se lo esperan. No se lo esperan porque no estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque no somos tantos. ¿Por qué no somos tantos médicos con discapacidad si la discapacidad afecta al 10% de la población? Precisamente por las barreras que hoy este ejercicio de reflexión pienso que nos debería de llevar a derribar. Entonces, lo celebro con muchísimo gusto y me parece que hay mucho trabajo por hacer. Empecemos por nuestras trincheras, así como a nosotros nos toca cuando un lugar no es accesible, hacer los trámites, las quejas correspondientes. Igual en las instituciones educativas, ¿qué podemos hacer para que nadie se quede fuera? Ese es el objetivo que ha planteado Naciones Unidas, que nadie se quede fuera, con esas palabras. Y creo que la educación médica, este mundo tan maravilloso como digo siempre, de la profesión más hermosa de todas, no puede dejar fuera a nadie. ¿Por qué habría de hacerlo? Les agradezco mucho y pues ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias, José. De hecho, siempre es un placer escucharte y pues la parte más importante es esto, ¿no? Obviamente, como bien lo mencionabas, el hecho de que sea muy visible la discapacidad, pues nos pone el reto, ¿no? Pero hay muchas más cosas que no se ven y que tenemos que ser mucho más sensibles
hablando de capacidades incluso emotivas, de poder comunicarnos, etcétera. Hay mucho más que decir. Y obviamente quisimos tomar este ejemplo dentro de este seminario como para tener una muestra de personas como ustedes que han sido un ejemplo para otros y abrir boca para la discusión, ¿no? Mucho de las cosas y que tú nos has compartido, José, es que en en esta manera de formar empatía también tenemos mucho que hacer los profesores, ¿no? Y muchas veces pues la humildad de poder decir, creo que pues no me acerco no tengo la capacidad de acercarme a mis alumnos, no sé cómo decirles, la única manera que sé acercarme es violentamente humillándolos, dejándolos, pues a mí me enseñaron, ¿no? Y son del tipo de cosas que en particular en esta mesa directiva nos es muy sensible, o sea, la pandemia nos enseñó muchísimas cosas y también creemos que hay un otro camino y algo que podemos contribuir desde la Academia Nacional de Educación como para poner el punto en la mesa y también que esto sea algo que nos ayude a hacer nuestra contribución, ¿no? Entonces, abriría el espacio para preguntas y comentarios. No sé si pudiéramos levantar sus manitas. Voy a ir pasándolas conforme aparecen en en nuestra sala. Adelante, Carmen. Hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, les platico que a mí me tocó pues trabajar con Valeria y algo de lo que decían los doctores, les platico que el salón de clases en donde los internos toman sus clases en Médica Sur queda atravesando la calle. Y entonces sí queda muy bien, hay una rampita bajando para discapacitados, bajando la calle, pero a la hora de llegar al otro lado de la calle hay un sitio de taxis invadiendo obviamente la rampa, hay un bolero de zapatos y luego a la mitad de la cuadra para llegar al salón de clases hay un árbol que es un árbol enorme que pues bloquea pues, la banqueta por donde todos caminan, ¿no? Eh, yo al principio decía, chin, y además para subir al salón de clases hay unas escaleras que varios de nosotros, sin muletas, porque Valeria la subía con muletas, pues varios de nosotros sin muletas estuvimos a punto de desbarrancarnos, ¿no? Entonces yo al principio decía que no se me vaya a caer Valeria, que no. Ah, Yo a ella la dejaba, la dejaba, la dejaba. Y se vuelve un reto, no para ella, ¿eh? uno de Se vuelve un reto y se volvió un reto para sus compañeros, porque como decía nuestro compañero el cirujano, él tenía que llegar media hora antes porque si no servía el elevador, pues tenía que llegar antes para estar tomando el elevador, etc. La primera que llegaba de manera puntual a la clase era Valeria. Entonces no había pretexto para sus compañeros, porque si Valeria con su silla de ruedas y con sus muletas, cruzando esta serie de obstáculos, era la primera que llegaba a la clase, la primera que cumplía, la primera que llegaba a la guardia, la última que se iba, la que veía a todos sus pacientes, la que entregaba el censo, es un reto para sus compañeros. Y eso además es muy bueno para la colectividad, porque entonces se vuelve el compañero, los demás compañeros también dicen, bueno, si Valeria está cumpliendo de esta manera, yo también tengo que cumplir de igual manera, ¿no? Entonces eso es muy bueno para todos porque además de tener, claro, siempre había gente o hubo algún compañero que no tuviera empatía o que no fuera solidario. Eso hay en todos lados. Pero eso además hizo en los residentes y en los internos con Valeria una colectividad de empatía, de comprensión, de responsabilidad, eh, y de una serie de cosas que en lugar de causar ansiedad y miedos, al contrario, eso aporta a la colectividad de un hospital, aporta muchísimo. Así que sí, efectivamente, todo esto les aporta a todos los hospitales. Muchas gracias, doctora Zavala. Le pasamos el micro a Héctor Vargas. Adelante. Gracias, muy amables, admirables definitivamente los compañeros.
grandeza humana, ¿no? Y nosotros los médicos que de por sí cuando entramos a la facultad y somos con ese entusiasmo y salimos hechos unos monstruos, parte de nuestro esquema de educación que tenemos, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona 36 horas laborando? Es injusto, pero bueno, ¿qué podemos pedir? Mi acotación es de que es admirable, debemos de tener esas pastillas que las venden hasta en similares de humildina, ¿no? Para poder ser empáticos con todos. Admirable, no me había tocado, estoy agradecido con la academia, me hace un poquito más sensible, porque todavía faltan y no estamos exentos, ninguno de nosotros, como pulcros que somos en medicina, de tener una discapacidad. Hasta que la enfrentamos, nos pasa. ¿Cuántos de nosotros tuvimos un accidente o tuvieron un accidente y veíamos a nuestro jefe o a nuestro maestro con un infarto, ¿no? Ahí es cuando realmente reflexionas tantas cosas. Hace falta cambiar tantas cosas en las escuelas de medicina que ojalá las autoridades tengan esa apertura, ¿no? De humanidad. Muchas gracias y felicidades. Gracias, doctor Vargas. Adelante, doctora Feria. Gracias, buenas noches. Pues antes que nada, felicitar a todos los compañeros porque realmente nuestra mesa de discusión del día de hoy pues se ve engalanada con una actitud y una aptitud diferente, ¿verdad? Porque si hubo alguna vez limitación porque la mujer estaba embarazada, ya desde allí teníamos discriminaciones, pues cuanti más para la gente que tiene capacidades diferentes. Y esto nos enseña que más que en este dar, aprender, compartir, no nada más es qué me vas a dar, de qué eres capaz, sino también la institución y los compañeros, los médicos, los profesores, qué somos capaces de dar para generar un excelente grupo con maravillosas actitudes y aptitudes. En realidad, felicidades, doctora Janet. Muchas gracias a los tres ponentes y pues ha sido increíble esta ponencia porque es el reto para las instituciones ser incluyentes, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, doctora Feria. Paso con el último comentario o pregunta. Adelante, doctora Carolina Castro. Hola, buenas noches. Bueno, pues la verdad es que, bueno, yo estoy en constante formación con profesores de residencias médicas. Doy varios tópicos que para mí son muy importantes, como la formación de docentes institucionales. Yo trabajo para el Instituto Mexicano del Seguro Social y la verdad es que con estas tres ponentes que tuvimos hoy, me cercioro todavía más de que tenemos que trabajar mucho sobre la educación médica, sobre todo en la formación de profesores, porque creo que no es una discapacidad, no es una limitante, sino que es la propia educación médica y la formación de los profesores de cómo se están dando las cosas. Porque si bien ellos tuvieron que luchar contra varias adversidades, los mismos residentes siguen luchando contra situaciones que son controlables y que pueden mejorar. De verdad que yo doy el curso de ética y docencia y con esto, de verdad que cuando ponemos un dilema acerca de cómo se trata al residente, pues todavía sumando esto, creo que nosotros tenemos un compromiso muy, muy importante de la empatía y de querer formar mejores seres humanos. De verdad que cuando nosotros hablamos que estamos diseñando un modelo de competencias, el saber ser es lo que menos desarrollamos y con todo lo que nos han dicho ellos, pues dejamos ver todavía que estamos muy carentes en esa situación, ¿no? Entonces, creo que yo me llevo una gran experiencia de todo lo que nos comentaron para poder generar, transmitirlo a los propios profesores donde están, que están en formación para que tengan esta empatía con ellos. Y bueno, pues felicitar a la academia porque realmente este tema no se había tocado jamás, yo nunca lo había visto. Sí, tenemos pláticas de inclusión y todo esto, pero realmente que un colega tuyo lo viva y que te lo platique, pues te deja muchísimo aprendizaje. Muchas gracias.
Gracias, doctora Castro. Pues le pasaría un minuto a cada uno de nuestros panelistas para que nos pueda dar su reflexión de la mesa. Y le pasaría en primer lugar, como empezaron, a Valeria. Tus últimas conclusiones, Valeria. Muchas gracias. Pues como lo puso en el chat la doctora Carmen Zavala, la única discapacidad que nos ponemos es la mental, justamente. Sí se puede, no hay por qué no hacerlo, sí necesitamos a lo mejor siempre que algo que nos ayude, se nos dificultan cosas, hay que llegar antes o hay que llegar pues, a veces con mucha anticipación, pero pues queriéndolo y con el apoyo sobre todo de las instituciones educativas, esto se puede lograr y se puede cambiar y como bien lo mencionó tanto el doctor Rodrigo como el doctor José, pues que esto sea un parteaguas para que otros médicos que tengan algún tipo de discapacidad, no nada más física, puedan también, tengan también la oportunidad que nosotros tuvimos, ¿no? de poder lograrlo. Muchas gracias, doctora Valeria. Pues bueno, yo les quiero presumir, Valeria es muy humilde, pero Valeria forma parte de un grupo especializado que está viendo el, la minería de datos en varias temáticas de interés en salud pública. Está viendo cómo son las tendencias de los casos de COVID en el centro de inteligencia dentro de la Ciudad de México. Y son cosas que también tenemos que valorar mucho en todo el contexto de lo que mencionaban de qué también podemos hacer en medicina. Además de la parte clínica, tenemos muchas más áreas que hacer. Tenemos investigación, tenemos docencia, y todas estas cosas son igualmente importantes y todas merecen tiempo, merecen capacitación, merecen actualización, y es algo que también tenemos que abrir hacia las nuevas generaciones para cambiar paradigmas e ir mucho más allá de lo que teníamos como en perspectiva. Muchas gracias, Valeria. Le pasaré al doctor Rodrigo la palabra, doctor. Adelante. Doctora Janet, muchas gracias pues por la invitación. Primero, es un gusto el poder compartir el testimonio y creo que es bien importante, como dicen, que entre pues más demos a conocer estas situaciones, más empatía va a haber. Eh, eh, como dijo José, padrísimo esto que le comentaron, le preguntaron pues de los directivos cuando estuvo ahí. Me imagino que ha de haber sido muy grato para él el poder haber escuchado eso. Entonces, pues creo que sí es importante difundir este tipo de testimonios, porque como dicen, y dijo el doctor, no me recuerdo su nombre, que nadie está exento, la verdad. Nunca se te pasa por la cabeza cuando te pasan estos accidentes, porque la mayoría de los casos por accidentes es cuando te das cuenta que nadie está exento. Entonces, me parece muy bien que se hable, que nos inviten y pues sí, eso es importante para poder tener mayor alcance, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación y, pues espero que haya sido grato para todos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. De manera definitiva lo fue y un placer escuchar su experiencia de vida. Doctor José, adelante. Muchas gracias. Ahorita al minuto me corta, doctora, porque luego me da verborrea y me quedo aquí un rato platicando tan a gusto, ¿no? Como cuando te sientes en casa, se te suelta la lengua. Pero no, simplemente agradecer y dejar una reflexión ya de tarea, ¿no? Que yo creo que todos nos tenemos que llevar. Y tiene que ver justo con la definición que tenemos de discapacidad, ¿no? ¿Qué es lo que me vuelve a mí una persona con discapacidad? ¿Es una lesión? ¿Es una situación como no poder caminar? ¿O es más bien que por las barreras que existen en la sociedad, incluyendo todas las esferas que la conforman, yo no pueda hacer algo? Lo que me discapacita es cuando llego a un lugar y no hay una rampa. Lo que me discapacita es la ignorancia de las autoridades en estos temas. Lo que me discapacita son los miedos y la ansiedad que pueda generar mi condición. Entonces, creo que es momento de romper tabúes y de atrevernos a ver el valor que tiene la diversidad
no nada más la diversidad funcional, la diversidad en general, que ser diferentes está muy bien y que eso nos hace reales y eso nos hace completos y nos hace tener diferentes perspectivas. Y si valoramos la diversidad en todas sus formas, entonces creo que nadie se quedará fuera, como mencionábamos hace un momento. Y mencionaba aquí un doctor en un comentario que da para otra sesión, ¿no? Es qué pasa con todas las, nos hemos enfocado en la discapacidad física, pero qué pasa con todas las discapacidades psicosociales, por ejemplo, que yo creo que es mucho más habitual en los hospitales tener residentes con trastornos de salud mental, con un tipo de discapacidad psicosocial, y ahí se pone más interesante el asunto, pero necesitamos otra hora por lo menos. Ya nos agarraste la temática, Josué. Tendremos el tema de salud Exactamente. mental, no te preocupes, y nos encantará tenerte nuevamente por acá. Y pues Hombre, básicamente también es justo poner estas temáticas en la mesa, tener la oportunidad de no, de poderlo comentar, poderlo platicar. Como bien decía José, las diferentes clasificaciones de discapacidad ya van mucho más allá de solamente defectos motrices y demás. La funcionalidad es lo que va más allá y que prioriza y le da un entorno de derechos humanos a las personas. Y esto también es algo que debemos de seguir empujando, como academia de educación, tener la perspectiva y decir dónde, cuándo y cómo ir cambiando los paradigmas, viendo qué cosas sí se pueden hacer y tener una visión que a lo mejor no vamos a alcanzar en el corto, pero sí vamos a tenerla como el lugar al que quisiéramos aspirar, tener espacios saludables, tener espacios que fomenten la creatividad, el potencial de todas las personas y eso será parte de lo que nos estimule como mesa directiva en este momento y a todos ustedes que les, que les llama la atención el aprendizaje, el trascender entre las generaciones, poderles invitar a que puedan agremiarse con nosotros, tener esta mesa directiva está muy pendiente de poder generar los espacios que sean necesarios para estas discusiones, para hacer documentos de postura, para plantear incluso una red de escuelas de profesores profesionalizados en valores en educación, en habilidades de docencia, ahí tenemos un proyecto con José de justo el generar estas habilidades de, de contención de los alumnos, porque tampoco todo el mundo sabe contener alumnos, y tener las mejores herramientas para poder hacerlo y realmente ir fomentando estas cosas. Otro tema interesante que vamos a tocar en el Congreso, no se lo pierdan, vamos a irles dando pedacitos de esto, eh, es el que podamos tener una crítica hacia los procesos de selección, como bien mencionaban nuestros tres ponentes, en términos de qué otras cosas esperaríamos para poder potenciar entre el personal en formación y que esto incluso vaya mucho más allá, qué tanta capacidad estamos generando en los profesionales de trabajar en equipo, de trabajar con otras disciplinas que no son medicina, de ver el mundo desde otra perspectiva y que nos permita tener una manera distinta de hacer medicina, de dejar en la ciudadanía algo más que nos deje ir hacia una mejor sociedad y que esto sea algo que nos llene de satisfacción de pudimos contribuir un granito de arena en mejorar a nuestro país y hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Entonces, también no voy a perder la oportunidad de agradecerle a la doctora Carmen Zavala, que ella fue la que propuso el tema y que nos encantó el poder haber hecho esta mesa y no será la primera vez que tengamos
temas de mucho interés, de discusión y que todos y cada uno de ustedes puedan tener esta oportunidad de comentar. Me gustaría hacerles nada más un pequeño comercial para todos aquellos que estén interesados en afiliarse con nosotros en la academia. Les presentamos la nueva página de la academia. Esta es la versión 2.0. Ya tenemos publicado el plan de trabajo, tenemos también las redes sociales de la academia, vamos a estar publicando cursos de profesionalización docente, ya tenemos la información de los consejos directivos, la misión, el organigrama, también los requisitos de admisión. Habíamos tenido algunos problemas en mesas directivas previas de la lentitud de responder a las solicitudes y hemos hecho un replanteamiento y queremos que sea un proceso ágil, que ustedes puedan tener sus vigencias en orden, que puedan colaborar y les vamos a ir dando pedacitos de lo que vamos a ir subiendo a la página. Tenemos el plan de hacer una revista, la Revista Mexicana de Educación Médica, en donde también al afiliarse pueden tener la oportunidad de ser consultados como revisores dentro de los artículos que se estén planteando y también el ser socio tendrá muchos beneficios como participar en redes de colaboración, en tener la oportunidad de ser ponentes dentro de nuestros congresos con prioridad y el que puedan participar en este tipo de discusiones de una manera mucho más activa y participativa. Entonces, esperamos que puedan echarse un vistazo en la página. La página es acanemet.org, es el mismo dominio que se venía manejando desde hace varias mesas directivas, pero con un nuevo diseño que hemos preparado especialmente para ustedes. Entonces, sin más, les agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaron en esta discusión. Les agradecemos muchísimo a Valeria, al doctor Merchan y a José que pudieran darse este tiempo para compartir y los esperamos en nuestra próxima sesión del próximo mes, que tendremos el tema de la discusión de los casos médico-legales en la formación del personal de salud. Entonces, les agradecemos mucho y que tengan una excelente noche y excelente fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias.